En el Zoom ya saben que nos gusta contar con los mejores y en este caso yo creo que los hemos encontrado, ¿no? Tengo el placer de poder hablar con Fernando Montoya, director nacional del Security College US España, desde Madrid, y con Mariano González Lacroix, politólogo y analista internacional de zonamilitar.com. Fernando, Mariano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primera pregunta, a bote pronto, empiezo por Mariano. La OTAN cumple 70 años, muchos discuten hoy por qué no se disolvió cuando había terminado su misión. ¿Sigue siendo innecesaria o se están buscando unos motivos para que esta vigencia siga presente? Y yo creo que particularmente la OTAN está en un proceso, en un periodo de repensamiento, de redefiniciones. Ha pasado por 3 etapas muy claras de distintos escenarios internacionales en donde ha tenido que salir a buscar una legitimidad. Y en este caso particular, por lo que estamos viendo en la actualidad, se está eligiendo a Rusia particularmente como un enemigo, un fuerte enemigo que atenta contra la seguridad europea. Lo que es claro es que la OTAN hoy en día tiene rispideces muy importantes entre socios mayores, en donde la cuestión económica juega un papel fundamental, en donde la búsqueda de misiones y redefinición de roles también pone a los distintos actores en lugares muy contrarios y que generan rispideces entre ellos. Yo creo que en particular la cuestión económica está haciendo mella dentro de la estructura internacional de la OTAN, pensada particularmente en el año 49. Estamos hablando de 70 años en donde han transitado muchísimos cambios en el mundo y esta organización no le encuentra un rol particular. Y esto fomenta también el debate interno, qué es lo que va a pasar con los actores pequeños que tienen que financiar un 2% de su PBI en la compra de armamento, y qué pasa, por ejemplo, con los contribuyentes de Estados Unidos, que están particularmente financiando la defensa en Europa. Mariano, después hablaremos de este tema de la financiación. Me gustaría preguntarle a Fernando, ¿necesaria se puede reemplazar? Fernando, son 70 años en los que, bueno, parecía que la misión de la OTAN había terminado, pero hoy vemos que la OTAN vale para todo, desde fake news hasta ciberataques, pasando por, no sé, lo que se nos ocurra. Fernando. Bueno, pues Javier, muy buenas tardes, me alegro de nuevo estar contigo. Efectivamente, la OTAN, como decía mi compañero desde Argentina, pues ha pasado por diferentes periodos, efectivamente, y cuando se creó en el año 1949, 4 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, poco tiene que ver con la situación actual. Su situación actual es bastante comprometida. Como ha apuntado también él, a nadie se le escapa las dificultades económicas por las que pasan los diferentes componentes. Pero desaparecer la OTAN, pues mira, si se necesita, como hemos hablado en alguna otra ocasión, se necesita tener a alguien que dibujar para poder mantener una organización de estas características y desde luego tan costosa. Estamos viendo cómo se va ampliando hacia el este y hacia las fronteras con la actual Rusia, pues diferentes países que necesitan, desean, quieren entrar dentro del paraguas de la OTAN. No olvidemos que estamos en un momento absolutamente complicado, como lo hablamos el otro día, con el tema del INF, la protesta de uno y otro país, y que en el mes de agosto pues se va a dilucidar. Bien, todo eso va a tener su importancia, porque el paraguas está en Europa. El paraguas de Estados Unidos pasa por Europa. Por lo tanto, eso significa dinero y, como bien decíais, bueno, pues habrá que inventar algo. Fernando. Si queremos mantener la estructura de la OTAN, hay que mantener algo. Hablabais un poco de ambos de los riesgos o de la crisis que está teniendo la OTAN. Yo creo que, al fin y al cabo, lo que estamos viendo es que esta crisis pasa por una identidad. Ha llegado Donald Trump, que fue quien cuestionó el tema de la estructura, basándose sobre todo en el tema monetario. Yo he hecho 3 veces este gesto de hacer caja, porque el tema del 2% ya estamos viendo cómo incluso el señor Pence está presionando a Alemania
Alemania con el tema del presupuesto, que ha dicho que no pone ni un euro más, ¿no? Europa está mirando, yo creo, los países a sus propios intereses, pero todo se debe a una subordinación, en este caso, Mariano, que viene de este mastodonte que es la OTAN, que busca unas justificaciones para que todo el mundo aporte. Y al final esto es un negocio armamentístico que necesita de amenazas, sean inventadas, reales o no, y de ahí que se estén tocando distintos palos que ya incluso los países en particular están combatiendo, ¿no? Exactamente. Pensemos, por ejemplo, la petición de la OTAN de financiar con un 2% del PBI de cada uno de los países, y marquemos la diferencia que hay entre, por ejemplo, Alemania o Francia y lo que podría ser Estonia, República Checa. Son actores con otros tipos de pesos económicos. Entonces, el hecho de financiar y que los líderes, en este caso Estados Unidos, empujen a los países más pequeños a aportar un 2% para la defensa colectiva, y genera una suerte de rispidez que atenta también contra la propia idea de la OTAN, ¿no? Que está buscando también misiones y roles nuevos, la cuestión del narcotráfico, la cuestión de las olas de migrantes, la cuestión del terrorismo internacional. Sí, no, al final todo entra en el saco, particularmente, ¿no? Con el 2%. Sí. Exactamente, y la cuestión económica acá, financiera, es muy importante. Trump ha dicho que ellos están financiando prácticamente toda la estructura de OTAN en Europa, y que muchos estados europeos son una suerte de free riders, una suerte de estados que están usufructuando el aporte de Estados Unidos en esta estructura. Entonces, sí. Me gustaría preguntarle a Fernando, más allá del tema del dinero, vemos un poco el tema de la estrategia, ¿no? Hemos visto también cómo el señor Pence criticaba a Turquía, que es un enclave, yo creo, principal como socio de la OTAN, Fernando, con el tema de los S-400 de Rusia, o conmigo o contra mí. Esto ha sido un error. Y ha salido el ministro de Exteriores turco diciendo el negocio está cerrado, esto está hecho. Al fin y al cabo es poner a algunos miembros entre la espada y la pared con ese o conmigo o contra mí que yo te estaba diciendo, Fernando. Efectivamente, Turquía está en una encrucijada. Geoestratégicamente es un punto de importancia absoluta y relevante. Su situación es incomparable con respecto al marco geoestratégico. Pero Erdogan está jugando a un doble juego desde mi humilde punto de vista, como es, por una parte, precisa, según él dice, y quiere estar con OTAN, y por otra parte presiona a los componentes de la OTAN para que le desembarace de las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto como consecuencia de adquirir material ruso. Es una situación un poquitín comprometida, complicada. Y la situación del propio país de Turquía, bueno, pues así lo está demostrando. Si nos damos un paseo por los desgraciados últimos acontecimientos, ya a tiempo desde el 11 en Siria, vemos cómo marca diferencia con Estados Unidos también en la frontera de Siria. Por tanto, y con los kurdos. Por tanto, hay que mirarlo desde mi humilde punto de vista, ese doble juego de Turquía, que está pero no está, y quiere estar pero no está al completo. Y ahí se engancha también con el tema de la Unión Europea. Ajá, estabas hablando de un doble juego. Me gustaría que escucháramos unas palabras, porque yo antes he dicho que para mí la OTAN hace un doble juego, un doble discurso, sobre todo respecto a Rusia, que yo creo que es la madre de todas las causas de esta existencia y de la mayor amenaza que está habiendo. Vamos a escuchar unas palabras del señor Stoltenberg y las valoramos. No queremos aislar a Rusia, nos empeñamos en mejorar las relaciones con Rusia, pero incluso sin una mejor relación, necesitamos lidiar con una relación difícil. Tenemos que dialogar, y lo hacemos, para reducir los riesgos, para evitar incidentes, accidentes y errores de cálculo. También necesitamos diálogo para trabajar en el control de armas. Dice que no queremos una Rusia aislada, pero estamos viendo, Mariano, ese cerco en el este. No queremos dejar el diálogo con Rusia, pero rompemos el tratado INF. Cada vez aumentan las maniobras, el miedo de los muñecos verdes, de esas personas verdes que se decían en los Bálticos. Hablamos de Georgia, hablamos de Montenegro. Caray, para no querer aislar.
Es claro que el impacto de la expansión de la OTAN en Europa me parece que termina siendo agresiva y contraproducente con la seguridad internacional de la región. 2017 Montenegro, como última inclusión dentro de la estructura militar. La pregunta es ¿hasta dónde puede llegar la OTAN a expandirse? Tengamos en cuenta que hay una naturalidad de influencias, de zonas de seguridad, que en este caso cada vez se aproxima más con Rusia y se lo está mencionando a Rusia como un posible agresor y demás. Entonces hay que ver cuál es la dinámica, la dialéctica entre los distintos bloques para ver de qué manera se están contribuyendo realmente a fomentar una seguridad y una paz internacional, o por otro lado lo contrario, sino que esta expansión de la OTAN termina generando mayores rispideces, mayores conflictos en distintos lugares, lo estamos viendo en Ucrania, lo que ha pasado también en Georgia. ¿Hasta qué punto esta dialéctica entre los estados y esta idea de la nueva seguridad colectiva de la OTAN que busca redefinirse está contribuyendo Mariano, realmente a una Europa segura? O por el contrario está terminando de atentar y generar más zonas, más focos de crisis, ¿no? Mariano, me gustaría preguntar a Fernando, porque también entre todo este abanico de posibilidades de la OTAN se ha hablado de la inmigración. Hemos visto hace escasamente unos minutos el señor Guterres decía que se marchaba de Libia desesperanzado con la situación que hay, pero no nos debemos olvidar que fue la OTAN quien llevó a cabo la operación en Libia, y hoy Libia es un país que está destrozado. Y no solo ese país, sino que ha provocado un fenómeno como es el de la migración. Por no hablar del tema ya de Yugoslavia, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero hoy Libia es el claro ejemplo de que una intervención como las de la OTAN en este caso, más que misiones de paz o para arreglar las cosas, o una vida más próspera, como decía el señor Stoltenberg o la Carta Fundacional, está haciendo lo contrario. Fernando. Efectivamente, el tema de Libia es un tema absolutamente complicado, es difícil y en su momento una equivocación. Cuando Gaddafi le acosaban por uno y otro costado, habría que preguntarse que por qué lo hicieron, porque realmente era un hombre en el que estaba conteniendo todo el tipo de migración y él lo hizo saber. Dice, si yo desaparezco, evidentemente el tapón que yo ejerzo sobre las migraciones subsaharianas va a ser incontenible. Europa va a ser un destino al que Libia no va a poder poner un tapón. Esa premonición es hoy día una realidad. No hay que olvidar nunca que en tiempo de Gaddafi, Libia estaba constituida por muchísimas tribus independientes, cada una con sus normas, sus costumbres y sus formas de ser, pero Gaddafi las tenía controladas. Mira, era una cosa muy parecida a Yugoslavia, ¿verdad? Merece la pena de vez en cuando hacer una reflexión sobre esto, en el sentido de que, bueno, pues Yugoslavia era lo que era y como consecuencia de los acontecimientos aquellos desafortunados a los que acabas de hacer mención, evidentemente se convirtió en lo que hoy llaman una balcanización. Fernando. Antes de terminar, porque dime. Nos quedan 30 segundos y no quiero dejarme esta pregunta en el tintero, 15 segundos para cada uno. Hemos visto cómo Colombia ya tiene un estatus, digamos, especial con el tema de la OTAN. Hay un guiño directo a Brasil. Mariano, en 10 segundos, ¿veremos presencia de la OTAN real en Latinoamérica? Yo creo que la tendencia hoy en día en Latinoamérica apunta necesariamente a Estados Unidos y la OTAN. Si bien Colombia y Brasil, ahora Brasil como un aliado extra-OTAN de Estados Unidos, hay que aclararlo, también se marca mucho este nuevo escenario de posicionamiento militar en la región y demás. Hay que ver qué es lo que depara el futuro. Y ya termino, Fernando. ¿Puede llevar esto a mayores tensiones con países como, por ejemplo, Venezuela, con Cuba o con Nicaragua? 10 segundos. Evidentemente va a haber más tensiones. Mientras no se contribuye en absoluto a la seguridad. Mientras que la OTAN intente ampliar sus territorios, sus zonas de interés y zonas de influencia, evidentemente Rusia va a hacer exactamente lo mismo. Y por lo tanto, paso que dé la OTAN, paso que va a dar Rusia. Es algo que es absolutamente, es un axioma que yo diría, ¿verdad? Y permíteme una décima de segundo. No olvides nunca
qué es lo que está pasando en el Magreb. Fíjate cómo Marruecos está armando a base de armamento y aviones, etcétera, procedentes de construcción de Estados Unidos. Fernando. Argelia en su tiempo fue... Sí. Tenemos que cortar, Es decir, me queda apenas, movimientos. me queda un minuto justo para terminar y ya vamos a salir al aire. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siento irrumpir de esta manera. No termino el programa de hoy pensando en los motivos que pueden mover a la OTAN a no desaparecer, sino todo lo contrario, a expandirse más, ¿no? Desde luego que comprendo o podría compartir su origen, pero ¿por qué debe estar un organismo así en todos los fregados? Y discúlpenme la expresión, ¿por qué se sigue hablando de misiones de paz cuando se han saltado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Y por qué imponen sus intereses o en este caso sus cánones antes que las necesidades particulares de los países miembros? De veras que me lo pregunto y también me cuestiono si hoy un país como por ejemplo Canadá o Francia va a estar dispuesto a dar la cara si algo sucede en Georgia o en Montenegro con una injerencia rusa. Habría que verlo, ¿no? Voy a terminar diciendo que veo en todo esto mucho negocio. Misiones de paz habría que buscarlas donde están, porque tenemos los casos de Yugoslavia y de Libia. La OTAN, 70 años, todavía sigue la incógnita de por qué se debe seguir reinventando. Nosotros nos marchamos. Dejen los mensajes. Chao.